Ahora es tiempo de entrevista. Bueno, acá volviendo al bloque 3, vamos a estar hablando con Anabela Mazzini, conductora y realizadora con diversidad funcional del programa radial Sin Tabú, mamá y referente de la equidad de los derechos sexuales y reproductivos de la persona con discapacidad. Hola Anabela, Emilio y Lelio te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Aquí estoy junto a ustedes y la verdad que la música es lo de menos porque toda la música es bonita, así que eso un detalle nomás. Buenísimo. Anabela, ¿cómo estás? Contanos, ¿qué tal? Para la gente que nos escucha del otro lado, ¿qué es Sin Tabú? Programa que vos conducís en la AM 830, así que contanos un poco de qué trata el programa. Bueno, mi programa tiene que ver con integración social y salud y digamos que se gestó a raíz de la idea de distintas entrevistas que me hacían en su momento, yo tengo una lesión medular, como bien decías, producto de un accidente automovilístico que tuve hace 16 años. En su momento me encontraba escribiendo un libro y también trabajaba en radio, pero no tenía un programa propio. Y bueno, surgieron entrevistas por tal motivo, para contar mi experiencia. Y también me daba cuenta que quizás la mirada social frente a la discapacidad era como la limitación, como la discapacidad como limitación. Y la verdad es que me pareció que en base a mi experiencia de vida, tanto propia como la de los que me rodeaban, había un mundo detrás de las personas que tenían alguna diversidad funcional, ya sea discapacidad motora, motriz, motora o cognitiva, o cual fuere, o cualquier tipo de limitación que no solamente, digamos, se residía en la discapacidad. Entonces hablamos de integración social porque también limitación es falta de agua potable, falta de recursos, falta de escolarización. Entonces tratamos temas diversos como desde trastornos, como tratamientos, como necesidades en determinados puntos del país, a nivel socioambientales, socioeconómicos, diversas temáticas que lo que permitieron es ampliar el abanico. Entonces, por eso es que el programa tiene que ver con integración social y salud en pos de la inclusión. Ahí, o de la integración. Acá también cuando te presentábamos hablábamos de la equidad de los derechos sexuales. Es un tabú, ¿no? Hablar de la parte sexual, pero ya sea en personas con discapacidad y hasta también sin discapacidad. Hoy en día se está abriendo un poco más. Contame cómo tocas esos temas en tus programas de radio, a quién invitás, cómo lo vas llevando adelante. Bueno, en un principio, cuando el programa se gestó 5 años atrás, empecé a contactarme con una sexóloga para hablar sobre la sexualidad en diversidad funcional. También empezamos a hablar de la figura del asistente sexual. Me contacté con 2 chicas que son asistentes sexuales. Hablamos mucho sobre el tema, tanto en radio como fuera de radio. El tema me empezó a interesar bastante porque era una figura no muy conocida y era algo que se hablaba quizás en otros países, que acá no se sabía si existían, y la verdad que generó mucha repercusión en las personas y mucho más en las personas con diversidad. Empezaron a consultar y a querer saber. En base a eso, las chicas también daban charlas en su momento, hoy una de ellas porque la otra se fue a vivir a otro país, pero más allá de eso, siempre promovieron los derechos sexuales y reproductivos. Entonces decidimos hacer algo juntas, hicimos sesiones de fotos, hicimos charlas, y también nuevamente generó más repercusión. A la par de eso, en mi vida, si bien la radio es parte de mi vida, pero digamos en lo personal, quedo embarazada. Cuando quedo embarazada, muchas mujeres con diversidad funcional se contactan conmigo con la idea de concebir y contándome que hasta ahora no se han animado, sea a ir a un ginecólogo o a hablar de los derechos sexuales o a entender cuáles son porque les han sido privados, bueno, distintos panoramas, ¿no? Entonces ahí también me pareció súper importante que eso que me estaba pasando a mí, e incluso yo misma no tenía referentes de una mujer, tuviese, para ser muy, muy abarcativa, una mujer en silla de ruedas, puede ser cualquier patología, que haya sido mamá o que esté embarazada o que esté por concebir, para tener alguna referencia, porque en ese momento más con la situación hormonal y la revolución hormonal, uno busca cierta contención, ¿no? Así sea una patología totalmente distinta, todas las mujeres somos distintas, los embarazos y los cuerpos,
pero bueno, uno busca esa referencia. Bueno, me pasó de yo buscarla y no encontrarla, y de que muchas mujeres se contactaban conmigo para buscarla. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a dejar registros sobre todo de lo que iba pasando, y todo ese registro lo empecé a volcar en Sin Tabú Radio, que es el programa. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy interesante todo esto, porque de alguna manera también estás llevando a dar a conocer todo lo que también te pasó y te pasa, y también cómo sigue siendo también es un tabú en el sentido de una persona, una mamá con discapacidad. ¿Puede ser así? Viste que se preguntan todas esas cosas. Y a vos, claro, en el sentido ese, las formas de ayuda que tuviste o en un sanatorio, en una clínica, en un hospital, ¿tuviste buena recepción, digamos, en tu experiencia? Sí, te cuento, yo tuve un embarazo, soy mamá soltera, por lo tanto todo fue a pulmón, sola digo entre comillas sin pareja, pero lo cierto es que amigos y compañía nunca me faltó para ninguna ecografía, y a su vez lo que vos me preguntabas, había un equipo de embarazo de alto riesgo, porque yo ya había averiguado y había hecho un tratamiento de fertilidad años previos y sabía que me enfrentaba a un embarazo de riesgo. Entonces había un equipo de 6 médicos, bueno, un equipo grande del Hospital Italiano, debo decirlo para agradecerlo, y me atendieron muy bien, que se llama obstetricia de alto riesgo, y la verdad es que estaban muy al pendiente, las ecografías con más frecuencia, todo lo que a mí me dejara tranquila se iba haciendo, y bueno, todo culminó en por tener una noche que me fui a trabajar a la radio, al otro día me levanté, no podía respirar, empecé a escupir sangre y terminé intubada. Me habían hecho una cesárea de urgencia, tuve una neumonía bilateral, y mi hijo nació prematuro por cesárea y estuvo en neo un mes. Yo por suerte lo transité rápido, en 15 días, supongo que por el hecho de ser mamá y querer conocer a mi hijo. Y bueno, así se sucedieron las cosas, porque también hay que tener en cuenta de que hay una depresión del sistema inmunológico, que hay una personita que se alimenta de los nutrientes de uno, por ende uno, digamos, está, como dije, inmunodeprimido. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta en la gestación, que las charlamos, que cuando hacemos charlas, cuando generamos convocatoria o lo hacemos mismo por las redes de Sin Tabú Radio, hablamos de fertilidad, de gestación, de maternidad. Son cuestiones que por ahí, es como vos decías, la sexualidad ya de por sí es un tabú, la discapacidad o la diversidad funcional también se ve como tabú, entonces es el tabú sobre el tabú, igualado a lo que se puede lograr con eso. Y en estos casos y en todas... Y en estos casos, digo que en estos casos y en todas las aristas en este punto que venís tratando, qué importante que es el acompañamiento, ya sea, aunque no tengas pareja, no pasa nada, digamos, el acompañamiento ya sea de algún familiar, algún tío, algún amigo, amiga, quien sea, y en este caso también el equipo de personal de salud también es donde va la clave también. Sí, ellos la verdad que te debo decir que mis amigos y amigas y también el equipo médico eran como mi pareja en ese momento, porque eran los que me contenían, los que me acompañaban en todo momento, y cada vez que yo tenía alguna duda estaban al presente. La verdad, siempre a disposición, y eso fue súper importante. Y a su vez, estas estas mujeres que me consultaban a mí, se dio que 2 luego fueron mamás, nos encontramos hace poquito tiempo, y bueno, la verdad que para mí es un orgullo que ellas hayan podido, cada quien desde su lugar, desde su dificultad, si lo queremos decir de esa manera. Pero a ver, hay una lesión, hay una patología, pero no implica que necesariamente no se pueda. Y si no se puede de un modo, por eso al hablar de fertilidad también hablamos de adopción, también hablamos de concebir, por ejemplo, de la concepción y de la fertilidad en el hombre. O sea, tenemos que entender, digamos, muchos conceptos en donde hay personas con diversidad funcional que por ahí quieren ser mamás, pero no podemos hablar de fertilidad porque son personas que no la tienen, pero eso no implica que no puedan ser mamás. Por eso ahí hablamos del tema de las adopciones, y también hablamos de las personas que no quieren ser mamás, y es totalmente respetable. Que es otro de los derechos, tal cual. Es un mundo grande. Entonces nos metemos es bien amplio, como decías, el tabú dentro del tabú.
Bien. Bueno, Anabela, te agradecemos, se nos va el tiempo, seguiríamos charlando, pero bueno, se nos va el tiempo, tenemos que seguir cumpliendo con más parte del programa. Digo, interesante escucharte, haber compartido este rato con vos, y bueno, seguramente que nos estaremos cruzando, digo, también podemos en algún momento hablar puntualmente del programa. Aparecer y bueno, en Citabú Radio. En Citabú Radio, totalmente. Bueno, así que bueno, te agradecemos. Decirles a la gente que nos encuentran como @Citabú Radio. Sí, eso te iba a en preguntar. Facebook e Instagram, si nos quieren seguir, ahí estamos. ¿Qué días? Los miércoles a las 21 estamos por Radio del Pueblo, AM830. Perfecto, Ana, te mandamos un abrazo y toda la suerte desde acá. Ahora también seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram, @ahorestiempo_radio, en Twitter, @ahorestiempo_, y en Facebook y nuestro canal de YouTube, Ahora es Tiempo, _programa de radio.